Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de propiedad de los materiales. Mi nombre es Jaime López Castorena, quien estoy llevando a cabo esta materia en el Tecnológico de Linares. Tenemos en el foro de presentación que este foro ha sido creado para nosotros como estudiantes, para realizar una breve presentación personal de manera que vayamos conociendo un poquito más de lo que es el curso o materia que vamos a desempeñar. En este tipo de foros se utiliza en cada uno de los institutos tecnológicos dentro de sus plataformas educativas y cursos virtuales con aspecto pedagógico obligatorio para acercar a los estudiantes entre sí y crear relaciones empáticas y sustituir eventos dados en la presencialidad donde se deberá hacer una participación breve e iniciar con aspectos como nuestra edad, procedencia y algunos aspectos personales que estemos dispuestos a compartir y que se sientan que nos, que nos caracteriza. ¿Qué es propiedad de los materiales? Son un conjunto de características que hace que el material se comporte de una forma explícita ante estímulos externos como la luz, el calor y las fuerzas. También se le puede llamar propiedades tecnológicas o características de los materiales. Unidad 1. 1.1 Generalidades. Un material está compuesto por elementos, generalmente los elementos químicos encontrados en la naturaleza y representados en la tabla periódica de elementos químicos. Sin embargo, esto no es todo en los materiales. Estos elementos están relacionados por una composición química definida y un ejemplo muy sencillo es la sal en común. Una fórmula química que significa un átomo de sodio por cada átomo de cloro y es la única forma de obtener este compuesto. Materia prima. Son las sustancias que se extraen de la naturaleza y tenemos animales que tenemos de seda, pieles, etc. 1.2 Materiales puros. Son aquellos que están tal y como son la naturaleza sin sufrir ningún cambio o alteración. Los materiales más puros son los que se encuentran en la tabla periódica. 1.3 Aleaciones. Son la mezcla de un metal principal con otros elementos para mejorar las propiedades físico y mecánicas del metal puro, ferroso y no ferroso. Son el hierro y sus aleaciones del hierro dulce o forjado, el acero y la fundición son los más utilizados debido a su bajo costo de extracción y obtención. Características de ferroso. Material maleable, resistente, lustroso y electricidad. No ferroso. Los metales no ferrosos son lo contrario de los metales ferrosos y no contienen hierro. Los metales de aleación que están libres de hierro también se considera un no ferroso y todos los metales en la tabla periódica con excepción del hierro. Algunos ejemplos de metales ferrosos son el aluminio, cobre y acero. 1.4 Materiales orgánicos e inorgánicos. Materiales orgánicos son así considerados cuando tienen células de vegetales o animales. En esos materiales pueden usualmente disolverse en líquido orgánico como el alcohol o los tetracloros. No se disuelve en agua ni soportan altas temperaturas. Algunos de ellos representantes de este grupo son el plástico, el petróleo, la madera, el papel, el hule y la piel. Materiales inorgánicos son todos aquellos que no proceden de células animales o vegetales o relacionadas con el carbón. Por lo regular se puede disolver en el agua y por lo general resisten el calor mejor que las sustancias orgánicas. Algunos materiales inorgánicos más utilizados en la manufactura son los minerales, el cemento, la cerámica, el vidrio, el grafito, el carbón mineral. 1.5 Materiales cerámicos. Es el producto de diversas materias, especialmente de araña, que se fabrican en forma de polvo o pasta que al someterlo a una coacción sufre procesos físicos químicos por lo que adquiere consistencia pétrea
de clasificación en gruesas y no se llega a difundir en cuarzo debido a que la temperatura de uno es baja. Más importante: arcilla cocida, loza italiana, loza inglesa y refractorios. Unidad número 2. 2.1. Cristalina y sus consecuencias en las propiedades de las estructuras físicas de los sólidos en consecuencia de la disposición de los átomos, moléculas o iones en el espacio, así como de la fuerza de interconexión de las partículas. 1.2. Materiales puros. Son aquellos que están tal y como son en la naturaleza sin sufrir ningún cambio o alteración. Los materiales más duros son los que se encuentran en la tabla periódica. 2.3. Aleaciones ferrosas y no ferrosas. Aleaciones son la mezcla de un metal principal con otros elementos para mejorar las propiedades físicas y mecánicas del metal puro. Ferroso. Son aquellos que contienen hierro, así como pequeñas cantidades de otros metales, que les sean añadidos para darle ciertas propiedades beneficiosas a sus aleaciones. No ferroso. Son todos aquellos que carecen o tienen cantidades despreciables de hierro. Estos diferentes proporciones son utilizados para la creación de aleaciones que exhiban mejores propiedades físicas que los metales individuales. 2.4. Materiales orgánicos e inorgánicos. Células vegetales o animales, carbono e hidrógeno. Inorgánicos. Por lo general no contiene carbono en su estructura cristalina ordenada. Los motivos repetitivos son átomos iones enlazados entre sí, de modo que generalmente no se distinguen en una unidad aislada, y su estabilidad y dureza cristales diáconos fundamentales. Materiales cerámicos. Los cerámicos tienen como característica química estar compuestos principalmente por enlaces iónicos y covalentes que se ordenan en forma específica, dándole al material una estructura cristalina, lo que les proporciona ciertas propiedades distintas. Son materiales inorgánicos de baja conducción eléctrica y mecánicamente frágiles. Unidad 3. 3.1. Eléctricas magnéticas. Es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales. En general, todos los materiales son influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un compuesto magnético. Las fuerzas magnéticas se generan cuando se mueven partículas cargadas eléctricamente. 3.2. Térmicas. Algunas de ellas son la conductividad térmica, la expansión térmica, el calor, en específico el punto de fusión, y la difusividad térmica. 3.3. Química. Una propiedad química es cualquier propiedad de la materia por la cual cambia la composición. Las propiedades químicas siempre se constatan en relación a una condición o un reactivo. 3.4. Mecánicas. Son las propiedades en las que se posee un material relacionado con su capacidad de transmitir y resistir fuerzas o deformaciones. Unidad 4. Industria básica de los materiales. Industria básica y extractiva. Es aquella que elabora los materiales primas que son utilizados para la fabricación de productos elaborados. Es la industria que se dedica a extraer el mineral del subsuelo, lo muele y lo lava, lo funde, lo resina para obtener metal que se utiliza para elaborar distintos productos. 4.2. Industria metal mecánica. Es el sector que comprende las maquinarias industriales y las herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo su consumo básico del metal aleaciones con hierro para utilizar en capital productivo. 4.3. Fabricación de componentes electrónicos y electrónicos. Se denomina componente electrónico aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular generalmente en un metal cerámico, metálico o plástico,
y termina en dos o más terminales o metálicas. 4.4 Industrial de construcción. La industria de la construcción juega un papel importante en el desarrollo de un país, tanto en su cultura como en el ámbito económico, ya que a través de la construcción se satisfacen las necesidades e infraestructuras de la mayoría de las actividades económicas y sociales de una nación. 4.5 Agroindustria. Es la actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. Implica la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca. Esta fue la presentación de un servidor para desglosar la unidad de materia, de propiedades y materiales. En conclusión, esta materia sin duda nos ha dado a conocer los diferentes tipos de materia que hoy en día está trabajando en el mundo, como lo son estructuras atómicas, tabla periódica y propiedades y configuraciones electrónicas, compuesto, reacciones químicas, ecuaciones químicas y balanceo de ecuaciones químicas son algunos de los materiales más importantes y que sin duda nos ayudarán a ser más conscientes a la hora de usarlos en un trabajo. Este fue mi trabajo. Muchas gracias.